Hola queridos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Sin Manual. El programa de hoy pues va a estar con mucha información valiosa, estoy segura. Y para ello hago el contacto ya con la doctora Edith Shiro, venezolana que vive en Estados Unidos desde hace ya algunos años. Y ya pues Leo, Edith, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Oye, feliz de estar aquí contigo nuevamente, conectando en este programa tan lindo. Muchísimas gracias por la invitación. Y leo pues todos los estudios. Ella me dice, no, vamos a hacerlo breve. No, bueno, para eso te has preparado. Edith es psicólogo clínico certificada en Venezuela, en Nueva York, en Florida. Tiene un máster y doctorado en la Universidad de Shiva y estudios de posgrado de terapia de familia en el Instituto de la Familia Ackerman y estudios de trauma internacional en la Universidad de Nueva York. Edith se dedica a la investigación del trauma y crecimiento postraumático, un tema wow. Yo creo que el trauma, todos tenemos algún trauma en la vida, Edith. Creo que parte también de la madurez es aprender a resolver esos traumas. Difícilmente existe un ser humano que no tenga algún trauma en alguna etapa de su vida, ¿no? Sí, sí, y lo interesante de hoy en día es que sabemos que la palabrita trauma, que antes era así como muy relacionada con guerra y con cosas así como muy grandes, hoy sabemos, sobre todo el trauma psicológico, que se puede aplicar a cosas muy, muy, muy grandes y a cosas muy, muy, muy pequeñas, porque lo que es importante es entender cómo esos traumas, muchísimas veces traumas de la infancia, muchísimas veces traumas que tienen que ver con la relación con nuestros padres, experiencias tempranas que hemos tenido, experiencias con relaciones de pareja, con amigos, con hijos, nos puede afectar de maneras profundas y nos hace tal vez reaccionar ante la vida en ciertos patrones. Y hasta que no estamos conscientes de esos traumas, pequeños y grandes, más o menos nos dictan la vida. Estamos como en automático, todo el Wow. tiempo dejándonos llevar por esas reacciones traumáticas, esas trauma responses, como respuestas de trauma. Fíjate qué importante y tan importante como que nos dictan la vida es lo inconscientes que estamos ante esa realidad. Y escuchándote en este momento, ya vamos a hablar de tu libro, que es una joya, justamente trata el tema, pero escuchándote, ¿sabes qué me vino a la cabeza? La típica frase del padre o la madre que le da una nalgada al hijo y que dice, esa tontería que dice que uno no le puede pegar a los hijos, a mí me pegaron de chiquita y aquí estoy, yo estoy normal. ¿Cuánta inconsciencia hay en esa persona? Inconsciencia desde el punto de vista que no, exacto, no ha racionalizado los traumas que le puede haber generado esa chancleta o esas correazos que le daban de pequeño y los repiten además de una manera irresponsable. Totalmente. Y fíjate, ese es un ejemplo clásico y hay otros ejemplos que hasta son más sutiles. Ese es un tema que a mí me encanta, Ana, porque es todo el tema que tiene que ver con transmisión intergeneracional del trauma. ¿Qué quiere decir eso? Que sin darnos cuenta, nosotros vamos pasando mensajes, creencias, valores de generación en generación en generación, tanto lo positivo, porque claro que hay mucho positivo, tanto la sabiduría de nuestros ancestros como las dificultades, las experiencias difíciles y todos esos mensajes de falta de valor, de minimizar, de invalidar, de falta de autoestima, todo eso lo vamos pasando de generación en generación. Entonces, no solamente el chancletazo, que tú dices, bueno, si a mí me dieron el chancletazo, yo se lo doy a mis hijos también y van a salir bien, sino que también son esos mensajitos, por ejemplo, uy, la vida es peligrosa, no confíes nunca en nadie, como a mí me pasó algo malo, a ti te va a pasar también, si los hombres me maltrataban o me traicionaban, tú te voy a criar también como una mujer o como una niña que también no crea en los hombres o crea que sea, o si no, ¿sabes? Cosas que tú dices, bueno, ¿de dónde vienen esas creencias? Si fuiste una persona que tuviste una mala experiencia en el agua, por ejemplo, entonces de alguna manera ese miedo al agua se lo vas transmitiendo a tus hijos también y tus hijos a sus hijos. O si eres una persona que no le gusta tomar riesgos, bueno, entonces no tomas riesgos en la vida nunca. Si eres una persona, ¿sabes? Todo eso Sí. son cositas sutiles que no nos vamos dando cuenta y las vamos pasando de generación en generación. Tal cual, Edith. Y tú hablando, y recuerdo, en mi caso, por ejemplo, yo crecí con una sentencia que hoy en día evalúo lo nefasta que es, pero que entiendo que mi mamá lo hacía desde su más profundo amor. Y recuerdo desde chiquita, ella me decía,
no te rías tanto porque seguro después vas a llorar. Tú sabes lo Exacto, que es y además ahora es como una suerte de sentencia autocumplida. O sea, no hay exacto. manera, o por lo menos yo no lo he logrado resolver, cuando algo está tan bello, tan bonito, yo no siento ese temor y esa voz que ahora es mi voz, que es la voz de Tal mi cual. madre cuando era pequeña. No te rías tanto que vas a llorar. Y me pasó, por ejemplo, en estos días vino Joan Manuel Serrat a Caracas. Ujú, te vi Amo con a el video. Serrat. Yo tenía un compromiso con un cliente en Lechería, que es a 4 horas de acá, al día siguiente. Ujú, Y la idea era que yo me ujú, fuera en avión la noche del concierto de Serrat y dije, no, me voy ujú, en carro al día siguiente. ujú, 8 horas, cola, un desastre, no llegué a la hora. ujú. Y en el camino era la voz, porque lo hiciste, porque lo hiciste. Tanta felicidad, Ah, mira lo que viene exacto. ahora. Disfrutaste tanto y mire lo que estás sufriendo en este carro. Exacto. ¿Cómo salir de esos designios? Porque al final son eventos traumáticos. No, 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 me encanta ese ejemplo, Ana, porque es un ejemplo clásico, donde hasta me encantaría preguntarle a tus hijos si esos son mensajes que ellos también, con los que están funcionando también. Y acuérdate que eso viene de una probable experiencia traumática de tu mamá, donde ella aprendió o lo aprendió de su mamá, a que no se puede permitir, no nos podemos permitir tanta felicidad, no nos podemos Sí. permitir tanta alegría, porque eso viene con un castigo. Y ese mensaje, aunque tú no lo creas, si no lo concientizamos, lo vamos pasando de generación en generación. Lo interesante de esto, Ana, para revisarlo, es que no solamente es algo psicológico, sino que imagínate que esos mensajes se graban en nuestro ADN. Hoy en día sabemos, bajo la ciencia de la epigenética, que no sé si has oído, que esa es otra de las Claro. cosas que me encanta, que sale en mi libro también, es cómo los genes, cómo la información genética se guarda en nuestro cuerpo y este tipo de traumas, este tipo de mensajes se van reflejando y se van manifestando y expresando en nuestros genes. Entonces, cuando nosotros conscientemente hacemos cambios en la vida, y ahí te dejo a ti la tarea esa de no repetirte y no caer en esas creencias de que si estás tan feliz, luego vas a tener que estar triste, eso lo vas cambiando hasta en tus propios genes para que entonces no los vayas pasando a las próximas generaciones, donde esa expresión física, fisiológica y psicológica no se manifieste en tu vida de la misma manera, donde nos podamos reprogramar, ¿me entiendes? Pero Edith, pero cómo todo confluye para que efectivamente la sentencia se cumpla. Y entonces Pero es que, disfruté profundamente y luego pasé aquella angustia que me llegué a arrepentir. Yo, ¿cómo es posible que fui para el concierto? Mira ahora dónde estoy. ay, 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 bueno, me da El muchísima universo risa. conspira. Ay, ay, mira, que te voy a llevar para todos mis programas, Ana, porque este es un ejemplo maravilloso. Mira, nosotros, los hechos son los hechos. Los facts están ahí. La vida solamente tiene eventos, sucesos. Como nosotros los interpretamos, como nosotros los vemos, el valor que le damos, los lentes que nos ponemos para ver lo que está pasando a nuestro alrededor, es lo que hace que tú veas esto como un castigo, como un regalo. Otra persona que no tiene ese mandato que tienes tú de felicidad y luego castigo, diría, wow, qué rico estar 8 horas descansando después de tanta cosa. Debe ser que ese programa no era, o eso que yo iba a hacer en lecherías, no era lo que yo tenía que hacer y me estás protegiendo para que no haga. O sea, hay tantas otras maneras de verlo. O menos mal que no me monté en el avión y estoy sentada en este carro porque debe ser que esto es Ah. algo que me tenía que tocar. O qué buena la conversación que estoy teniendo con la persona que tengo en el carro, que me tocaba saber algo y aprender algo de esto. O qué estoy aprendiendo de esta experiencia. O sea, hay tantas vueltas para darle a un evento. Es como nosotros, a través de esas creencias que vamos cargando y a través de esos traumas que vamos cargando, decimos, ah, no, es que esa persona me está haciendo esto a propósito. Ah, no, es que yo estoy viviendo esto porque tú sabes, eso viene de que ya yo de chiquita era así, entonces todo el mundo me está rechazando. O bueno, yo que soy tan buena y tan gay, mi mamá siempre me decía que a mí nunca nadie me podía, yo no puedo estar viviendo esto que me está pasando porque debe ser que el otro tiene. O sea, hay tantas cosas que estamos moviéndonos ahí que vienen exclusivamente de nuestras experiencias de vida y que nos hacen interpretar las cosas a la manera como nosotros, y claro, Sí. somos seres humanos y todos vamos a interpretar a nuestras vidas. Lo importante de esto no es
que seamos robots. Lo importante de esto es tomar conciencia, Sí. que tú en ese momento digas, ah, mira lo que me estoy haciendo a mí misma en este momento. Sí, es que esta conversación justifica la presencia de Sin Manual, porque justamente Sin Manual, y yo siempre digo que los programas que hago en esta etapa de mi vida, en televisión, este podcast, responden a una necesidad interior, y es entender que vamos creciendo con unos manuales, con unos libritos, incluso como tú nos dices, ni siquiera escritos por nosotros, escritos por nuestros padres desde el más profundo amor, ojo, aquí no se trata de, ¿sabes? Pero que nos limitan la vida. Y qué Total. hermosa esas salidas, esas lecturas que pude haber dado a un evento donde yo sencillamente me fui al manual. 2 y 2 dan 4. Felicidad, tristeza. Cálatela y arrepiéntete. Tal cual. No, es que sí, lo estábamos hablando la vez pasada, que ese título de Sin Manual es un regalo muy lindo porque esos ciclos de trauma llegan hasta mí. Yo voy a tomar conciencia de esto que me está pasando, no voy a seguir estos guiones, voy a estar sin manual y voy a decidir ser el personaje de transición que va a romper con esos ciclos y voy a empezar a escribir el cuento de otra manera, voy a empezar a escribir la narrativa de mi vida desde otro lugar. Claro, es un trabajo, pero imagínate Wow. esa oportunidad. Yo necesito internarme en tu consultorio mañana, tarde y noche, porque en el caso de la familia de mi mamá, estuvieron en campos de refugiados 4 años, vinieron de la antigua Yugoslavia, o sea, todo lo que implicó la guerra, las consecuencias, el hambre, en fin. Pero vamos a hablar de este libro maravilloso que justamente viene para ayudar a la humanidad. El Mira regalo aquí. inesperado del trauma, el camino hacia el crecimiento postraumático, porque das luces. Ahí está el Aquí libro. está, ¿Se mira puede esta conseguir ya en Venezuela? belleza. ¿Se compra por Amazon? En fin, ¿cómo? Sí, sí, sí. Mira, este libro, este que tengo en la mano, que me llegó una caja con algunos de estos, que es como la prueba, que todavía no es la final, pero ya va a salir. Y ya está en preventa en Amazon, en Barnes Noble, en todas las plataformas que se puedan buscar online. Creo que con que pongas mi nombre o que pongas el título, en este momento está en inglés y ya se está traduciendo al español, así que muy pronto también va a estar en español. Otra vez se llama El regalo inesperado del trauma, The Unexpected Gift of Trauma. Y lo más importante es esta palabrita que dice acá, que es crecimiento postraumático, que es esa propuesta de empezar a transformar estos traumas en crecimiento, de empezar a entender estos retos y estas dificultades, la adversidad, como oportunidades para crecer, para transformarse, para realmente reescribir ese guión, entender la vida desde otro lugar y llegar a un nivel no solamente de que, bueno, estoy mejor o soy más resiliente o bueno, me curé mi trauma, no, es realmente entender muchísima más sabiduría y tener hasta un propósito de vida mucho más claro, porque muchas veces de esos dolores, de esas caídas, de esos huecos negros, de esas caminadas difíciles, viene el entendimiento de cuál es tu propósito de vida, viene el entendimiento de cómo no solamente ayudarte a ti, sino ayudar a los demás. Por eso es que a mí este libro me emociona tanto, porque es como que cómo llegamos ahí todos. Es que además el título es tan inspirador, porque que hayas asociado la palabra regalo a trauma y crecimiento, que estén esas tres palabras combinadas allí. Además, una mujer como tú, que tiene la consulta diaria, que ha podido ver en su consulta esa evolución, me parece súper inspirador, me parece valiosísimo. Cuando tú hablas de sanar, ¿el trauma se puede sanar? O aprendes a vivir con él y a sacar ese regalo o a encontrar esas luces en medio de tanta oscuridad. Los traumas se sanan en el sentido de que los transformas, de que los transmutas, de que los haces, los procesas. Entonces, claro, todas las experiencias de vida, las positivas, las negativas, están con nosotros, están en nuestro cuerpo, están ahí. Cómo nosotros transformamos, procesamos y movemos esas experiencias para que no sean bloqueos, sino más bien aperturas. Esa es la
Esa es la idea, ¿no? Entonces muchas veces hasta en esa sanación de traumas nos quedan cicatrices, pero esas cicatrices son recuerdos de cómo nosotros hemos evolucionado, de lo fuertes que nos hemos vuelto, de cómo ese hueso que se rompió se vuelve a poner en su lugar, pero hasta más fuerte todavía, cómo esa herida que se abrió regenera una piel mucho más resiliente, mucho más fortalecida y mucho más sabia para la próxima vez. Entonces, no es solamente esa sanación, sino que esa evolución hacia un lugar como mejor. Claro, eso no a todo el mundo le pasa y no es todo el tiempo. Por eso creo que tomar conciencia de esto es tan importante, porque cómo nosotros llegamos a ese lugar de no solamente, bueno, estoy en supervivencia, estoy más o menos aquí arreglándomelas y estoy tratando de estar más o menos bien, a decir, no, déjame ver si solamente no solo estar bien, sino hacer el próximo paso, decir, ¿y cómo de esto salgo adelante? ¿Cómo de esto aprendo más? ¿Cómo de esto me vuelvo mucho más sabio? Hemos estado hablando del tema conciencia e incluso cuando comenzamos hablamos del trauma que no necesariamente tiene que ser algo extremo. Pero qué decirle a la persona que vaya caminando por la librería y vea ese título y diga, yo no necesito eso, la verdad, yo no tengo ningún trauma. ¿Qué tan equivocado puede estar esa persona? No, y me lo han dicho porque sobre todo en español, la palabra trauma muchas veces está asociada, como dije antes, con cosas como muy grandes y con eventos muy difíciles. Y una de las invitaciones del libro es decir, bueno, vamos a redefinir lo que es trauma y abrir ese concepto, es decir, mis experiencias de vida que me han formado, las difíciles y las fáciles, cómo las ubico. Y este libro tiene como una parte muy teórica de que tiene que ver con toda la definición de trauma, toda la definición de crecimiento postraumático, con toda la parte de trauma intergeneracional, cómo lo pasamos de generación en generación. Y luego tiene la segunda parte que son ejercicios muy específicos de cómo vamos transitando este camino. Son 5 pasos: el paso de aceptación radical, el paso de seguridad y protección, el paso de nuevas narrativas, el paso de integración y el paso de sabiduría que todos podemos transitar. No importa qué tipo de trauma hayas tenido, qué tipo de experiencia grande o pequeña hayas tenido, puedes entender un poco, te puedes ubicar un poco en esos pasos, porque siempre hay oportunidad para crecer, ¿no? Entonces, ahí es donde el entendimiento de ver cómo nos relacionamos con la vida desde este lugar para seguir creciendo. Edith, ¿y dónde queda el perdón? Porque justo cuando revisamos todas esas experiencias en nuestra vida, y ya lo estábamos hablando, puede que muchas vengan de algo donde no tuvimos nada que ver y sin embargo vemos la vida de una manera determinada y entonces entiendes que estás siendo víctima y puedes cometer el error de quedarte en el hueco de la víctima, pobre de mí, ¿cómo pude? Sí, Entonces, sí. para sanar el tema del perdón creo que es vital, incluso perdonarnos a nosotros mismos, más allá de perdonar a los otros. Sí, y el tema del perdón muchas veces se trae demasiado temprano en este proceso, ¿no? Muchas veces he visto gente que dice, bueno, te pasó algo malo, ya, perdónalo. Y sabes que no creo que eso ayuda, porque esos perdones así como rápidos y superficiales lo que hacen es invalidar tu experiencia. Yo creo que antes de llegar al perdón, que es importantísimo, es entender, aceptar y validar, reconocer la experiencia que has tenido. Por ejemplo, si me permites el ejemplo con tu mamá, por ejemplo, de decir, bueno, déjame reconocer primero lo difícil que ha sido tener esta experiencia donde cada vez que me pasaba algo bueno, tenía este mensaje de mi mamá que decía, bueno, algo malo te va a pasar también, o vas a llorar por estar tan Cuídate, contenta o tan exacto. alegre, cuídate. Entonces, primero, antes de llegar a ningún perdón, es decir, déjame validar un poquito lo difícil que ha sido eso para mí, o déjame, ¿sabes?, darme unos cariñitos y decir, aceptar, oye, esto ha sido un reto en mi vida porque he venido con este guión, viviendo este guión que no me ha dejado disfrutar al 100%. Entonces, empezar por ahí, después decir, ¿cómo yo puedo vivir la vida de otra manera? Déjame ver qué otras alternativas tengo, qué otras posibilidades tengo para reescribir esta historia. Y después de eso, después que tú integras esto, es que tú puedes decir, me tengo no solamente perdón a mí misma y esa compasión, que me gusta más esa palabra, cómo tengo compasión en el sentido de que
me doy cariño, me doy amor, me doy entendimiento a mí misma, y luego cómo tengo compasión por mi mamá o por otras personas, porque lo hicieron desde un lugar de sus propias dificultades, de sus propias traumas, de sus propias adversidades. Entonces, ese perdón que viene hacia ti y va hacia el otro viene de un lugar más informado, de un lugar más integrado, donde entonces lo puedes trascender con mucha más integridad, porque tú decir, bueno, ok, ya perdono, o sea, la persona me abusó sexualmente, pero yo la perdono. No, no, ya va, espérate. No es real. O sea, no, no es real. O bueno, este país me oprimió de una manera que me ha desgraciado la vida. No, no, pero yo perdono al país, o perdono al gobierno, o perdono. No, ya va, espérate, ya va. Vamos a empezar a aceptar radicalmente esta herida que estamos viviendo. Vamos a empezar a entenderla, vamos a transformarla, vamos a ver cómo la integro en mi vida, y desde ahí entonces puedo empezar a entender tal vez la posición del otro y hacerlo con compasión, aunque no esté de acuerdo, porque yo no creo que tú como mamá quieras transmitirle eso a tus hijos que te transmitió tu Para mamá. nada. Entonces no quiere decir que porque tengas compasión o perdón Lo hacia aceptas. ella vas a estar de acuerdo. Tú dices, ok, te entiendo donde tú viniste con tus dificultades, o sea, mis padres que vinieron de ser refugiados, de ser sobrevivientes de guerra, yo los entiendo, pero no quiere decir que esos patrones yo los voy a transmitir a mis hijos también y yo voy a vivir con eso, ¿verdad? Entonces, eso es un diferente tipo de perdón, donde yo no cargo esa rabia y ese resentimiento todos los días con mi vida, pero entiendo muy bien de dónde está viniendo, y lo entiendo en mi cuerpo también, porque no es un ejercicio intelectual nada más, es una cuestión corporal también, ¿no? Bueno, Edith, como siempre, un gustazo conversar contigo, que claro haces ver tantas cosas y la necesidad de llevar al plano consciente para entendernos lo que nos ocurre. No en balde, pues estamos en esta época del despertar de la conciencia y es responsabilidad de cada uno hacerse cargo. Un gusto y bueno, Así es. esperando que el libro esté en español, porque de verdad el regalo inesperado del trauma, el camino hacia el crecimiento postraumático, lo valoro como una joya sin tenerlo, pero Gracias. que venga de ti es Ya una pronto. maravilla. Ya Que pronto, ya pronto lo vas a tener en tus manos, y quieres ponlo o preordénalo ya, que ya lo puedes tener y ya pronto va a llegar, y ya haremos más eventos sobre esto. por Te supuesto. agradezco tanto esta invitación, esta oportunidad para hablar de eso, y siempre, como siempre, fascinante, sabes, la conversación contigo. Gracias, gracias querida Edith. Amigos, y ustedes, bueno, gracias por estar ahí y qué importante eso, salir del guión que nos escribieron o que escribimos hace tiempo y estar, vivir, experimentar sin manual. Hasta la próxima.